Bien, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Nos volvemos a encontrar para compartir esta escuela de ministerio, formando a pastores, pastoras, futuros siervos y siervas de Dios. Y hoy volvemos a tocar el tema del carácter, tema que va a ser recurrente en cada una de nuestras clases porque, bueno, como bien lo anunciábamos, como bien lo decíamos en entregas anteriores, lo que más busca Dios del candidato a ministro, a futuro pastor, pastora, misionero, misionera, siervo de Dios, es la formación de su carácter, ese yo interior, un corazón dócil, un corazón transformado, un corazón cambiado. Dios no busca formación teológica. No digo que esté mal, pero a Dios no le interesa nuestra formación teológica, nuestra formación académica, mucho menos le interesa a Dios nuestro poder adquisitivo, nuestro pasado. Son cosas que Dios desestima, ocupan un lugar absolutamente secundario. Dios trabaja en el área de nuestro carácter, porque en definitiva el carácter es nuestro verdadero yo, el carácter es nuestra personalidad, el carácter es nuestra verdadera identidad sin máscaras, ¿no? Bien sabido es que muchos caminan en la vida con máscaras. Uno por allí pone una cara frente a la sociedad, frente al jefe, frente al vecino, frente a la relación que tiene con otras personas. Muy difícilmente uno se abra en su totalidad. Esto está reservado a un grupo muy selecto, muy íntimos de seres queridos, en el matrimonio, con los amigos. Pero si no, uno va caminando en la vida con determinadas máscaras, ¿no? Por ahí la procesión va por dentro, pero por fuera uno se mantiene sonriente, uno trata de mostrarse fuerte, de que está todo bien, o uno se muestra simpático, cuando en realidad por allí las emociones están un poco en ebullición. Entonces Dios trabaja indudablemente, ¿no?, con nuestro ser interior, con nuestro corazón. Y el carácter tiene que ver con esto, ¿no?, con cómo somos realmente en la intimidad, cómo somos delante de Dios, cómo somos realmente cuando nadie nos ve o pensamos que nadie nos ve, cómo somos bajo presión, cómo somos en los momentos difíciles, cómo reaccionamos frente a las dificultades, cómo reaccionamos frente a las tempestades, cómo reaccionamos frente a los enemigos, aquellos que por allí procuran nuestro mal. Yo digo que el carácter es una suerte de combinación entre pensamientos, actitudes y hábitos. Somos lo que pensamos, y somos también el resultado de nuestros hábitos. Es decir, nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes. Lo que yo pienso determina cómo yo voy a actuar frente a determinadas circunstancias de la vida. Y esa forma que yo tengo de actuar va generando en mí determinados hábitos, determinado comportamiento. Podríamos decir entonces que el carácter es una construcción. Obviamente que hay una tendencia por allí hereditaria, todos heredamos de papá, de mamá, de los abuelos, determinados rasgos, ¿no? Color de pelo, color de ojos, estatura, contextura física, inclinación por la música, el deporte, etc. Y también dentro de esa herencia heredamos en gran parte la forma de ser, lo que llamamos el carácter, ¿no? La manera en que reaccionamos frente a la vida. Es decir, hay una parte de nuestro carácter que tiene que ver con la herencia y hay otra parte, ¿verdad? O yo diría la construcción día a día de ese carácter que tiene que ver con mis hábitos, con lo que yo voy haciendo todos los días. Ahora, ese carácter heredado puede ser transformado y cambiado cuando yo tengo un verdadero encuentro con Jesús, ¿verdad? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando la Biblia se refiere a nacer de nuevo y se refiere a ser nueva criatura, se está refiriendo a esto. Porque si no vamos a caer en la contradicción de Nicodemo, ¿no?
¿Cómo yo, siendo ya una persona grande, madura, entrada en años, voy a nacer de nuevo? ¿Cómo, acaso, siendo ya viejo, puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Eso es lo que no comprendía Nicodemo en su charla de noche con Jesús. Él creía que el nuevo nacimiento tenía que ver con lo físico, con entrar otra vez al vientre de su madre y gestarse otra vez. No, Jesús estaba hablando del nacimiento del agua y del espíritu, estaba hablando de un cambio interior. Entonces, cuando la Biblia nos invita a experimentar el nuevo nacimiento, a ser nuevas criaturas, a morir a la carne y nacer del espíritu, es indudable que está hablando de esto, ¿no? Está hablando de romper con la herencia, romper con ese viejo hombre, romper con ese carácter que quizás heredamos de papá, heredamos del abuelo, heredamos de mamá, y empezar a trabajar en la vida de Cristo, ¿verdad? Anhelar el carácter de Cristo, someternos al carácter de Cristo, moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, y obviamente ese carácter de Cristo nosotros lo conocemos a través de la palabra de Dios y del fruto, de estos 9 frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Es indudable que uno de los grandes milagros del Evangelio, más allá de ver a los paralíticos caminar, a un ciego que pueda ver, a un manco que pueda desenvolverse con las manos, el mayor milagro del Evangelio, sin lugar a dudas, es la transformación del carácter. La transformación del carácter, porque el hombre o la mujer no se pueden cambiar a sí mismos. ¿Cuántos hay que se miran al espejo y se prometen cambiar, ser mejores, dejar de lado ese temperamento que tanto los traiciona? ¿Cuántos se habrán prometido una y otra vez cerrar la boca y no lo han logrado? ¿Cuántos habrán dicho, ¿para qué me meto en problemas? Yo siempre soy el mismo, al final me termino peleando con todo el mundo y ¿qué gano? Esto me pasa por mi genio, por hablar, por ser impulsivo, no me voy a meter más, no voy a hablar más. Quizás te hiciste esa promesa un montón de veces, pero el carácter finalmente te terminó traicionando, ¿no? Porque hay como una fuerza, como una inercia, como un pasado que te arrastra, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, todos tenemos en nuestro carácter rasgos hereditarios, es decir, heredamos en gran parte la herencia de nuestros antepasados. Pero también el carácter es, vuelvo a reiterar, una construcción social, ¿verdad? Es la construcción de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de los hábitos que vamos sembrando día a día. Obviamente que si yo inclino mi mente, yo inclino mis actitudes, yo inclino mis hábitos hacia la palabra de Dios, hacia una obediencia total, como dice la Escritura, sujetando mi mente a la mente de Cristo, pronto voy a tener el carácter de Cristo. Ahora, si yo por ahí doy rienda suelta a la emoción, doy rienda suelta a pensamientos negativos, de bronca, de ira, me reúno con personas iracundas, fomento actitudes que, aunque los demás me las hacen ver, yo no las quiero ver y no las quiero cambiar, y de repente mi vida se encuentra envuelta en hábitos temperamentales, enérgicos, que por allí dominan mi carácter y me dejan fuera de las bendiciones que Dios tiene para mí, entonces indudablemente habré cosechado aquello que sembré, ¿verdad? Porque estaba en mi poder, valga la redundancia, moldear ese carácter. Entonces, todos los que servimos a Dios, los que ya estamos en ejercicio, los que ya estamos en el altar, aquellos que me están viendo y dicen, apóstol, yo me estoy formando, yo quiero ser un pastor, una pastora, un misionero, un siervo de Dios, todos tenemos que lidiar día a día con nuestro carácter, renunciando a esa herencia pesada que traemos de nuestra familia, de nuestros padres, y también construyendo día a día un carácter distinto. Y para eso es importante, como decíamos en la entrega anterior, el espíritu de renunciar permanentemente. Renunciar a la ira, renunciar al enojo, renunciar a las malas palabras, renunciar a la mala contestación, renunciar al mal temperamento, ¿verdad? Tener en control, en definitiva, nuestras emociones. Porque el pecado no es sentir ira o sentir bronca o de repente
enojarnos. El pecado es dejarnos dominar por estas sensaciones. Y créame que a algunos a veces se les nota. Entonces, tenemos que trabajar en el área de nuestro carácter y mucho. En primer lugar, tratando todos los días con la ayuda del Espíritu Santo, experimentando el nuevo nacimiento, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el Evangelio nos hace nuevas criaturas, vencer esa herencia. Porque no vamos a estar, gente querida, toda la vida culpando a nuestros antepasados. No, que mis padres eran así, que mis abuelos eran así, que mi madre era así, que yo heredé mucho de ellos. Lo que pasa es que esta es mi forma de ser, que a mí me sale el pedrito y que yo no puedo porque me crié en un contexto, en un hogar, en un estilo de vida que éramos de hablarnos fuerte. Bueno, esa herencia tiene que ser renunciada. El primer paso, como enseñamos en nuestro libro, la fórmula de las 3 R's, es reconocer en primer lugar, ver el error, renunciar en segundo lugar, es decir, sacar eso de nuestra vida en oración, en confesión, yo suelto, renuncio, y en tercer lugar, reemplazar. ¿Y cómo se reemplaza el mal carácter? Bueno, construyendo un nuevo carácter, ¿verdad? Construyendo un nuevo carácter. Se aprende, toda la vida se aprende, toda la vida es una construcción. Lo importante es tener el deseo, ¿verdad? Y lo importante también es esta entrega total en las manos de Dios. Porque no se puede lograr la transformación total y absoluta de nuestro carácter si nosotros no realizamos una entrega total a Dios, ¿verdad? Porque es Dios en definitiva el que usa las distintas circunstancias de la vida para pulirnos. Noten ustedes, seguramente ya lo habrán notado, que Dios usa muchas veces los problemas de la vida, los sinsabores de la vida. Y también hasta Dios utiliza muchas veces personas ásperas, personas lijosas a nuestro alrededor para ayudarnos a nosotros a pulir nuestro carácter, ¿verdad? Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Escritura, la parábola del alfarero. Qué bien describe esto, ¿verdad? Describe a Dios como el buen alfarero y nos describe a nosotros como esa vasija, ¿verdad? Esa vasija de barro que ya está agrietada, resentida, que está rota, que por causa de los golpes de la vida necesita no reparación, sino ser hecha de nuevo. Cuando llegamos a casa del alfarero, nuestra vida está tan rota, tan hecha a pedazos que el alfarero dice, lo que voy a hacer de esto es deshacerlo por completo y hacer una vasija nueva. ¿Sabe? Yo he notado, infelizmente, tristemente, en el camino del Señor, que hay muchos obreros, muchos candidatos a ministros que no le permiten al alfarero deshacer su vida. Ellos dicen, bueno, no, yo soy lo que soy, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, y que Dios ponga un parche. Bueno, sí, yo reconozco que tengo un error por acá, tengo una fisura por allá, que tengo un resentimiento, un golpe de la vida, que a veces reacciono mal, pero no, no es para tanto, apóstol, no es para tanto. Con que Dios dé una mano de bleque, pase una mano de blanco, con que Dios me repare un poquito, yo ya estoy listo para el ministerio. La realidad, si nosotros vamos a la palabra, es que el deseo de Dios es romper nuestra vida y hacerla de nuevo, hacernos a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Nosotros encontramos esta figura en la palabra de Dios, de un Dios que va a pulir nuestro carácter, de un Dios que nos va a poner en el mortero y va a machacar hasta que nosotros seamos aceite, que fluya aceite en nuestra vida en la prensa, así como los días de Jesús para obtener el aceite de oliva se ponían las aceitunas en el mortero, se machacaba, ¿verdad? Y de ahí salía justamente el aceite refinado, así como Jesús también en Getsemaní. La palabra Getsemaní significa esto, prensa de aceite. Jesús tuvo que pasar por esa prensa, su carácter, su yo, fue probado en el huerto de Getsemaní, cuando él oró y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, ahí Jesús estaba renunciando al ego, al yo, a su carácter, a sus gustos personales, a sus emociones, para que se haga la voluntad de Dios. Es decir, todos en algún momento vamos a pasar por un Getsemaní, todos vamos a pasar por un mortero, por una prensa de aceite, todos en algún momento vamos a pasar por situaciones difíciles,
permitidas por Dios para probar y aprobar o no nuestro carácter, o para pulir nuestro carácter, de forma tal que nosotros podamos convertirnos en ese hombre o esa mujer que Dios espera de nosotros. Así como el herrero pone en el yunque el hierro y empieza a forjar la espada, ¿no? Muchas veces ese proceso termina en una espada forjada, en una espada costosa, en una espada preciosa, en una espada que después hace historia, en una espada épica. Pero no siempre el trabajo del herrero en el yunque termina en éxito, porque hay metales que no resisten. Ese golpe tras golpe, ese ser puesto en el aceite, ser puesto en el agua, el volver a repetir ese proceso, ¿verdad? Y hay gente que no soporta, hay gente que no soporta la prueba, hay gente que no soporta la corrección, hay gente que no soporta el estar debajo, hay gente que no soporta que alguien quizás de menos trayectoria, lo que esa persona piensa, venga a, como dicen los chicos en esta generación, a poner los puntos. Y por ahí en el proceso, ¿verdad?, va mostrando determinadas conductas, determinadas insalubridades espirituales que hay en su corazón que hacen que esa persona no califique para ser instrumento en las manos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que yo estoy diciendo, podríamos bien asegurar que el líder no nace, el líder se hace. El pastor no nace pastor, el pastor se hace pastor, ¿verdad? Es en el proceso, es en el caminar, es en este aprendizaje, es en este prueba y error, es en el mortero, es en el yunque, es en Getsemaní, es en la prensa de aceite, donde Dios va quitando de nuestra vida las asperezas y poniendo su carácter en nosotros, mostrándonos al mismo tiempo, ¿verdad?, dejando en evidencia al mismo tiempo en nosotros cuáles son las áreas que funcionan y cuáles son las áreas que no. Así como el oro se prueba en el crisol, entonces el oro se separa de la escoria, de la misma manera Dios usa los hornos de prueba, los fuegos de la vida, los momentos difíciles que nos toca atravesar para que nosotros seamos oro, ¿verdad?, esté pulido en sus manos y Él pueda usar nuestras vidas. Así que, querido amigo, querida amiga, el pastorado no se hereda, el pastorado no se alcanza por simplemente por un proceso de años de estar en la iglesia, como algunos creen. Bueno, yo ya merezco ser pastor porque yo ya tengo 10 años, o porque yo soy el hijo de fulano, o porque yo tengo portación de apellido, o porque yo ya fui mucho tiempo obrero o diácono. Por mucho tiempo se creyó en la iglesia que el pastorado era una suerte de escalafón al que uno debía acceder de menor a mayor. Bueno, empiezo como colaborador, sigo como obrero, después soy diácono, auxiliar de pastor y luego llego a pastor. No necesariamente, a veces Dios nos pone en ese proceso, a veces no, pero sí el principal proceso para llegar al altar es la renuncia total de nuestra vieja vida, la entrega de nuestro corazón, el pulir nuestro carácter y trabajar todos los días, vuelvo a reiterar, para construir un nuevo carácter conforme al carácter de Cristo. Esto es lo que a Dios le interesa. Y fíjense que ejemplos en la Escritura tenemos acerca de esto, ¿no? Fíjense que cuando Dios oye el clamor de los israelitas detrás de 400 años de esclavitud, Dios levanta un libertador, Moisés. Moisés es llamado por Dios a los 40 años, Dios tenía planes con Moisés, pero Moisés estaba reticente a los planes de Dios, ¿verdad? Fíjense ustedes que fue a esa edad aproximadamente en que él mató al egipcio, porque vio maltratando a uno de sus paisanos, lo mató, lo escondió bajo la arena. Es decir, Moisés era una persona temperamental. Era una persona arrebatada. Indudablemente esta situación que acabo de contar escuetamente nos está describiendo de cuerpo entero a un Moisés temperamental, arrebatado, mentiroso, de una personalidad complicada, ¿verdad? Y fue en el desierto. Él pasó 40 años en el desierto, Moisés, donde Dios trató con su carácter, donde Dios
le bajó los decibeles, donde Dios le enseñó a escuchar su voz, depender de Él, ser obediente, ser manso, ser sumiso. Y todos nosotros, ¿verdad? Hoy por hoy cuando predicamos, hablamos de Moisés, hablamos del hombre más manso que existió sobre la tierra, porque la Biblia habla de eso, ¿no? De que Moisés era un hombre manso, era un hombre tranquilo, era un hombre pacífico, era un hombre de bien, era un hombre reflexivo, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Durante su primera etapa de vida, él fue un hombre enérgico, temperamental, tosco, duro, rígido, inflexible, de mal carácter. Y Dios tuvo que enviarlo al desierto. ¿Para qué? Para pulir su carácter. Fue a los 80 años cuando Dios vuelve a llamar a Moisés. Y ahora Moisés dice, no, Señor, yo no soy la persona indicada. Yo no puedo. Yo no soy para esto, yo soy torpe, yo soy tartamudo, a mí me falta, hay gente mejor que yo. Fue ahí donde Dios notó que el carácter de Moisés había sido pulido, ¿verdad? Ya no quería ser el número uno, ya no iba detrás de las luces de neón, ya no le interesaba, ¿verdad?, ser el jefe, el líder, ya no le interesaba usar la espada, ya era un hombre entregado, un hombre rendido, un hombre rendido no a las circunstancias, rendido ante Dios. Entonces fue allí donde entonces la vida de Dios pudo ejecutarse a través de Moisés, porque en definitiva nosotros tenemos que entender, ministros y futuros ministros, que nosotros somos el instrumento, el puente a través del cual Dios tiene que fluir. Entonces cuanto menos hay de nosotros, más hay de Dios. Cuanto más hay de usted, menos va a fluir Dios, ¿verdad? Usted es la cuerda de la guitarra, pero la que hace sonar las cuerdas es la mano de Dios. Entonces tiene que haber poco de mí y mucho de Él. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Bueno, hay personas que no lo ven así. Hay personas que dicen, no, porque yo me estoy preparando, no, porque yo lo voy a hacer así, porque yo soy enérgico y conmigo no se juega, y yo canto a las 4 frescas, y yo el pan y al vino, y yo soy de ir al frente, y a mí no me importa, y yo pecho, y yo voy. Y no es así. ¿Qué quiere que le diga? No es así. Lo que espera Dios es que nosotros seamos lo más dóciles posibles, porque en definitiva quien hace la obra es Dios. Nosotros somos el instrumento, el puente, las cuerdas de la guitarra, nada más, pero la que hace que la melodía, que la música sea suave en los oídos, es la mano de Dios fluyendo en nosotros. Encontramos también en la Biblia la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que no siempre fue Pablo, fue Saulo de Tarso. Y quienes leen la Escritura y conocen la historia de este varón, saben que estoy hablando de un hombre también temperamental, de mal carácter, enérgico, efusivo, que destruía lo que se le ponía a su paso, que persiguió a cristianos, que consintió con la muerte del primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban. Cuando era apedreado Esteban, Saulo estaba allí divirtiéndose, o por lo menos asintiendo a lo que se estaba viviendo. Él pidió cartas y permisos del Imperio Romano para perseguir cristianos, los echaba a la cárcel. Era como diríamos hoy por hoy, era un tipo pesado. Era un tipo pesado. De mal carácter, sin lugar a dudas. Enérgico, sin lugar a dudas. ¿Verdad? Pero fíjense que cuando él tiene un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús se da camino a Damasco, él iba respirando amenazas, dice la Biblia, ¿no? Él mismo cuenta en su testimonio, que él iba todo orgulloso, ahí cabalgando rumbo a Damasco para perseguir cristianos, para masacrarlos, para echarlos a la cárcel, para mostrar su autoridad, para sacar pecho delante de los cristianos. Fue allí donde una luz le resplandeció, la gloria de Dios le salió al encuentro y esa gloria lo tiró del caballo, ¿no? Y hoy nosotros usamos como ilustración justamente esta frase, ¿no? Cuando a veces le decimos a alguien, che, bajate del caballo. Bueno, de alguna manera hacemos referencia a Saulo de Tarso, ¿no? Que estaba tan subido al caballo que él creía que no había persona más fuerte y más poderosa que él. Pero cuando apenas
La gloria de Dios, el Jesús se manifestó en su camino a través de ese resplandor. Lo primero que ocurrió es que Saulo se cayó del caballo. Y eso es lo que Dios tiene que hacer también, mi querido obrero, mi querida obrera, en nuestras vidas. Dios a menudo nos tiene que tirar del caballo, bajar del caballo, para que nosotros desde el llano empecemos de nuevo y aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjense que llamativo, ¿no?, lo que Pablo dice en ese encuentro con Jesús, porque cuando Cristo le sale al encuentro, Pablo... Todavía Saulo de Tarso dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él entendió que tenía que redireccionar su vida, que Dios le estaba saliendo al encuentro porque él tenía que redireccionar su vida. Y de la misma manera Dios sigue trabajando en este tiempo. Si estás subido al caballo, pronto Dios te va a bajar del caballo. Y pronto Dios va a redireccionar tu vida para que no hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Pedro. ¿Sí o no? Todos nosotros conocemos muy bien la historia de Pedro, ¿no? Un hombre también impulsivo, un hombre de mal genio, un hombre que no dudó en una oportunidad en tomar una espada, cortar la oreja del soldado que venía contra Jesús. Pero también un hombre por allí ciclotímico, ¿no?, en su carácter. Por un lado enérgico, por un lado temperamental, de mal carácter, de los que van al frente, pero por otro lado lo encontramos en el patio de Anás negando a Jesús, diciendo: no, yo no me la juego por nadie, yo no lo conozco. Raro, ¿no? Uno hubiese esperado de Pedro, un tipo con esa energía, con ese carácter, ser un tipo de principios. Y no lo fue, porque negó a Jesús. 3 veces lo negó, diciendo: yo no lo conozco. Y ojo, porque a veces por ahí el mundo, y digo el mundo, el sistema de cosas que no conoce a Dios, admira a los enérgicos, temperamentales, a la gente de carácter fuerte. Pero no siempre tener carácter fuerte significa tener buen carácter o tener principios. Hay gente que tiene carácter fuerte y no tiene principios. No tiene principios, no se la juega por nada importante, no sabe hacia dónde va su vida. Esto le pasó a Pedro, sin lugar a dudas. Pero después de darse cuenta el daño que había hecho tras negar a Jesús y encontrarse con una nueva oportunidad que el Jesús resucitado le estaba dando para apacentar sus ovejas, Pedro decidió cambiar ese carácter vil por un carácter de amor, ¿no? Porque la pregunta de Cristo fue: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por 3ª vez. Y Pedro entendió que Dios le estaba llamando, que Jesús le estaba llamando ahora a llevar adelante un ministerio basado en amor y basado en gratitud y no en su carácter fuerte. Pero también encontramos en la Biblia la historia de Juan y Jacobo, ¿no?, los hijos de Zebedeo, los que la Escritura llama los hijos del trueno, también temperamentales, ¿no? Juan y Jacobo, aquellos que querían sentarse el uno a la derecha y el uno a la izquierda del trono de Dios cuando Cristo viniese en su reino, aquellos que le preguntaron a Jesús: ¿querés que oremos para que baje fuego del cielo y consuma a esta ciudad pecadora? Y no por nada reciben justamente el apodo de hijos del trueno, Boanerges, hijos del trueno, porque realmente eran temperamentales. Ahora, nosotros recordamos a Juan como el apóstol del amor, el apóstol de aquel que está recostado en el regazo de Jesús, en la famosa pintura La Última Cena. Recordamos a Juan como en sus epístolas hablando: hijitos, el amor, aquel que es sensible, aquel que es compasivo, aquel que tuvo una paternidad sobre las 7 iglesias del Asia Menor que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, pero ese no fue Juan siempre. Ese no es el Juan que fue siempre. Antes fue hijo del trueno, antes fue Boanerges, antes fue temperamental. Y Dios lo transformó en ese Juan que hoy la historia recuerda, la historia bíblica, y nosotros recordamos. Ese Juan
vuelvo a reiterar, plasmado en sus epístolas, donde habla de hijitos míos, habla con amor, con sensibilidad, con compasión, donde muestra el Evangelio de la gracia, al igual que Pablo, el gran escritor del Evangelio de la gracia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos dejaron que el Espíritu Santo transformara su carácter. Ellos entendieron que la obra de Dios debía transformar el carácter, para que ellos se convirtiesen entonces en discípulos aprobados. Discípulos aprobados, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros, al igual que cada uno de estos personajes, Pablo, Pedro, Juan, Moisés, podamos morir a nuestras excusas, ¿no? Porque obviamente que cada uno de ellos tenía sus excusas. Cada uno de ellos tenía sus excusas. Cada uno de ellos venía de una escuela distinta, de una familia distinta, de una formación distinta, de una religión que quizás los había moldeado a esa manera. Como hoy también escuchamos obreros, futuros ministros, creyentes que dicen, bueno, pero yo soy así. Está bien, sí, obvio que todos nacemos con una naturaleza, pero la vieja naturaleza tiene que morir. O los que dicen es hereditario. Sí, lo hablamos desde el principio de esta charla. Hay una gran parte que es hereditaria, pero si alguno está en Cristo es nueva criatura. Esa herencia se puede renunciar, se puede romper y empezar a construir una nueva identidad en Cristo Jesús. De hecho, Dios quiere darnos un nombre nuevo, una nueva identidad, un nuevo DNI celestial. Ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero pastor, ¿qué quiere? ¿Sabe? A mí me sacan de quicio. Es que yo no tolero la injusticia, no tolero ver que las cosas se hacen mal. Bueno, habrá que aprender a mantener los quiciales. Habrá que aprender a mantenerse en el centro, en tu centro, ¿verdad? Porque Dios no va a trabajar con gente arrebatada. Tampoco es excusa la frase tan clásica en las iglesias, me sale el Pedrito. No lo deberíamos decir con orgullo, ¿no? Porque ese Pedrito, al cual hacemos referencia, ese Pedrito murió. Y después Dios levantó un nuevo hombre lleno de amor y de gracia por las almas y por las ovejas, que dio su vida por la causa de Cristo. Entonces no debería ser motivo de orgullo. Ni tampoco debemos aceptar así porque sí esa frase de Dios me acepta como soy. Ah, pastor, mire, usted pone mucho énfasis en el carácter, que esto, que aquello, pero a mí Dios no me juzga. Dios me acepta como soy. Dios a todos acepta como es. Dios recibe a todos, Dios recibe al más pecador, Dios recibe al homicida, a la prostituta, ¿verdad? De hecho, cuando todos estaban a punto de apedrear allí a la mujer adúltera, Jesús se paró en medio y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y uno tras otro arrojó la piedra, pero en el polvo, en la tierra, y se fueron, ¿verdad? Porque estaban acusados por su propia conciencia. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? Bueno, yo te acepto como soy, quédate tranquila, seguí adelante con tu vida pecadora. ¿Le dijo eso? No, le dijo, listo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso, vete y no peques más. Siempre el deseo de Dios es, detrás de un encuentro personal con Él, que nosotros renunciemos al pecado, renunciemos, ¿verdad?, a la vieja vida. ¿Dónde está el poder del Evangelio en nosotros si nosotros vamos a usar como muletilla el Dios me acepta como soy? No, a ver, en la iglesia damos la bienvenida a todos, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual, al drogadicto, al que piensa diferente, al más pecador, porque Cristo vino por ellos y los acepta como son, por supuesto, y los ama como son. Dios te acepta como eres, pero no te dejará como eres. En el proceso Dios te va a transformar. Ese proceso puede ser más lento, puede ser más rápido, pero ese proceso de transformación, de conversión, ¿verdad?, va a ser permanente en la vida de aquellos que busquen agradar a Dios. Por eso en la Biblia tantas veces encontramos la palabra convertíos a mí. Porque como expliqué en una entrega anterior, una cosa es salvación y otra cosa es conversión. Salvación es un momento, salvación es un acto, salvación es una declaración, salvación es reconocer que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Y conversión es un proceso.
¿sí? Y ese proceso me puede llevar toda la vida. El ladrón que estuvo crucificado a la derecha de Jesús se salvó su alma, pero no tuvo tiempo de convertirse. Él no bajó de la cruz para ir a pedir perdón a la familia, para decir me equivoqué, voy a dar frutos de arrepentimiento, ahora van a ver que soy un hombre nuevo, que el Evangelio me cambió la vida. No tuvo tiempo de eso, porque murió en aquella cruz. Pero nosotros que hemos experimentado la salvación, ahora tenemos que demostrar el proceso de conversión, el cambio. Así que no podemos de ninguna manera usar esa frase de Dios me acepta como soy, para justificar. Claro, es una frase para justificar los errores, ¿no? Es decir, si yo digo siempre Dios me acepta como soy, justifica todo. Entonces, con ese fin, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo mentir, total, Dios me acepta como soy. No, de ninguna manera, ¿no? Ahora, quiero aprovechar unos minutitos más para hablar de algunos tipos de carácter que uno puede encontrar en la vida de las personas que nos rodean y en nosotros mismos conforme vayamos escuchando esta palabra, ¿no? Sea cual sea el carácter, nosotros tenemos que con sinceridad reconocer qué es lo que nos habita, qué es lo que nos posee, qué es lo que llevamos dentro y empezar a partir de hoy a cambiarlo. Del primer carácter que quiero hablar es el carácter de los arrebatados, ¿no? De los que son impulsivos, de aquellos que actúan y después piensan, cuando debería ser al revés, ¿no? Pienso y luego existo. Bueno, hay gente que no piensa, simplemente actúa. Y después, frente a los resultados, dice, metí la pata, hablé antes de tiempo, me dejé llevar por la temperatura del momento. Claro, ya es tarde, la leche ya está derramada, ¿no? Esos son los arrebatados, los impulsivos, son los que no escuchan, los que no consultan, los que actúan y después piensan, los que se arrepienten pero tarde porque no pueden con ese impulso, con ese arrebato, ¿no? Es como que el carácter es más rápido que la lengua, ¿no? Y llega primero, o el carácter puede más que los pensamientos y que la reflexión. Obviamente que el arrebatado es pendenciero, es una persona que va al choque, que no se mide en el tono de voz. Uno puede darse cuenta de aquel que tiene un carácter arrebatado porque siempre está envuelto en peleas, ¿no? Es como que tiene un imán para la desgracia, decía un personaje de televisión. Bueno, el arrebatado es así, ¿no? Su estilo de ser pendenciero atrae todo tipo de problemas, siempre está en problemas. O tiene una discusión con el vecino, o tiene una discusión con un hermano de la iglesia, o está siempre en algún entredicho con el pastor o con su líder, va al choque, es de los que dicen yo no me callo nada, la injusticia conmigo no va. En realidad tiene que ver con ese carácter que no puede ocultar. Es arrebatado, es impulsivo, ¿no? Y lamentablemente no mide los climas, no mide el tono de voz, porque, claro, expresa esa frase de yo no soy falso, yo las cosas las digo como las siento. No, pero parte de tener un carácter sensible, de un carácter maduro, como que el que Dios quiere y espera de nosotros, es saber callar, saber ser reflexivos, saber pensar para luego actuar, poner un broche a nuestra boca, ¿no? Somos dueños de las palabras que callamos y esclavos de las que decimos. Entonces tenemos que reflexionar antes de hablar o antes de actuar. Es indudable eso. Yo siempre digo que en una discusión, esto va para los que se reconocen arrebatados, en una discusión lo que más hiere es no cuidar el clima. A veces la discusión de por sí es tonta. A veces en un matrimonio, por ejemplo, se discute por una pavada, ¿no? Una soncera, porque le faltaba sal a la comida. Y eso empieza a generar una discusión. Y lo que más hiere de esa discusión no es la sal, porque, se resuelve fácil. La próxima le ponemos un poquito más de sal y ya está arreglado.
Lo que produce dolor es no cuidar el clima, ¿no? Es cuando detrás de eso, no, pero vos sos siempre la misma, sos una idiota, ¿para qué me casé? Vos siempre me estás haciendo problemas, vos siempre gritas por todo. Y ahí están las palabras encontradas, ¿no? Ninguno de los dos quiere perder, ninguno de los dos quiere callar, ninguno de los dos quiere perder la pulseada, ninguno de los dos quiere bajar los decibeles o dejar para más adelante aquello que ni siquiera debería ser motivo de discusión, sino que se podría arreglar mate de por medio con facilidad. No cuidar el clima hace que muchas veces matrimonios se rompan, ministerios se rompan, relaciones de amigos de años se destruyan por no cuidar el clima. Uno puede tener diferencias con un montón de gente, de hecho las tenemos. Usted tiene diferencias, yo tengo diferencias, todos pensamos diferentes, pero eso no nos da el derecho a ser maleducado, a ser impulsivo, a ser arrebatado, a andar diciéndole a los demás opinión que ni me la piden en definitiva. Porque hay gente, el arrebatado se mete a opinar en algo que nadie lo llamó, o se mete a hacer una discusión a la cual nadie lo invitó, ¿verdad? O hace un juicio de valor, cuando en realidad él tiene problemas, o ella tiene problemas mucho más grandes que solucionar primero en su propia vida, antes que meterse en luchas ajenas, ¿no? Entonces pensemos en esto, ¿no? Que si hay alguna arista por allí de ser impulsivo, arrebatado, pendenciero, de ir al choque, de levantar la voz, de no cuidar los climas, eso tiene que ir muriendo, por supuesto, Tenemos que hacer una renuncia, una entrega total, a ser irritables, ¿no? Están aquellos que se enojan por nada, que no tienen término medio, que de repente pueden ser agua de estanque y al ratito son un huracán. No tienen término medio, Pasan del amor al odio con facilidad, porque son irritables, son impacientes, pierden el control con facilidad. De repente algo les enoja y pierden el control, se les sube la tanada, la mostaza, lo que usted quiera llamar, impacientes, es decir, algo no les salió y ya todos son culpables y por culpa tuya y vos y el otro que me envidia, el otro que me tira mala onda y que no me dejan crecer, y es que les parece que les molesta lo que yo hago. Eso forma parte de un carácter arrebatado. Después el segundo carácter tiene que ver con los altivos, ¿no? Los altivos. Está aquel que tiene un carácter altivo. Ese carácter también tiene que morir, ¿no? El carácter altivo es el que representa a aquellos que tienen humos de superioridad. Ellos se creen mejor al promedio, mejor que el resto. Miran a todos desde la altura, ¿no? Tienen ese humo de grandeza. Yo soy bueno, yo sé, yo tengo muchos dones, tengo muchos talentos, a mí Dios me usa. Cuando yo canto, bajan los ángeles. Cuando yo predico, la iglesia entra en la unción, ¿verdad? Y uno se puede dar cuenta del que tiene carácter altivo porque siempre es autorreferencial. Siempre es autorreferencial. ¿Qué significa esto? Siempre está hablando de sí mismo. Cómo Dios me usa. Que el otro día cuando yo le oré a fulano. Que cuando yo dije esto. Que cuando yo... Usted se va a dar cuenta, el que tiene carácter altivo siempre es yo. Es autorreferencial permanentemente. Aquel que tiene un carácter dócil, que ya ha sido pulido por Dios, nunca va a hablar de yo, va a hablar de nosotros. Porque nosotros en la iglesia oramos por los enfermos y se sanan, porque sabe en definitiva que somos un equipo en la iglesia, que no hay mejores y peores, que hay gente que tiene un don y hay otros que tienen otro don y que nos complementamos, pero el altivo no quiere compartir mucho la gloria con nadie, ¿no? El altivo es de la autopromoción, toco mi propio tambor, como dice la canción. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso, ¿no? Hay gente que cree que es hermoso tocar su propio tambor. Quizás frente al ignorante, pero frente a aquel que ya tiene algo de Dios en su vida, conversar, estar frente a un altivo se nos hace tedioso, le puedo asegurar. Se nos hace tedioso, porque vuelvo a reiterar, el altivo se cree imprescindible. El altivo siempre quiere destacarse por sobre los demás, es autorreferencial. Quizás no se da cuenta, en algunos casos, a mí me da la impresión, me puedo equivocar, que algunos
de estar tan impregnados de altivez, no se dan cuenta que permanentemente están hablando de sí mismos. Sí, porque yo el otro día hice esto y el otro día oré por fulano y el otro día cuando yo prediqué la iglesia explotó y cuando yo estoy en la radio, llegan un montón de mensajes y cuando yo agarro la conducción de la reunión, la iglesia se levanta y cuando yo salgo a visitar la gente viene. Gloria a Dios si todo eso ocurre. Pero como dice la Escritura, cuando hicimos lo que debíamos hacer, digamos después, siervo inútil somos. Es decir, porque hiciste lo que tenías que hacer. No te vayas a creer que hiciste algo de más. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero el altivo no. El altivo se siente, ¿no? Con ese delirio de grandeza, le gusta mandar, permanentemente en la iglesia está buscando los primeros lugares, que el pastor siempre lo ponga al frente de algo, en el liderazgo, porque necesitan manifestar ese carácter, el carácter altivo, ¿no? Esa cuestión, el altivo también es de por sí una persona muy celosa, una persona muy celosa, ¿no? No quiere compartir con nadie. No le pone, no le hace feliz, el avance de otros. Al contrario, el que es altivo ve que el otro avanza y ya está planificando cómo lo puede superar, cómo puede hacer para bajarlo de un ondazo, cómo puede hacer para poner el pie encima, porque el altivo no puede concebir que haya alguien, entre comillas, que sea mejor, o alguien que haga las cosas bien, porque él piensa que es exclusivo, que es el mejor. Entonces la competencia le enferma, que haya alguien que quiera avanzar le enferma, compartir le enferma, reconocer a otros le enferma. Si lo hace de boca para afuera, pero le está doliendo totalmente en el corazón, ¿no? Y por último, rapidito, porque sé que ya se nos fue bastante el tiempo, están los que tienen carácter dominante, ¿no? Los dominantes son aquellos que quieren manejar a todos y a todo. Ellos quieren tener control de todo y de todos, de personas, de situaciones, de decisiones. Son caprichosos, antojadizos, ¿verdad? Malhumorados si no se cumplen sus deseos. El dominante es egoísta, como dije recién, no quiere compartir con otros. A veces por ahí uno no solo tiene digo esto para los que se están ya autoanalizando, ¿no? Uno puede tener un rasgo determinado o un poquito de cada uno. Quizás uno es la mezcla de dominante, de altivo, de arrebatado. Y está este cuarto rasgo del carácter. Están los que son pasivos, ¿no? Están que tienen un carácter pasivo. Es el otro extremo. Los pasivos son indecisos. El que tiene un carácter pasivo es indeciso. Ni sí, ni no, ni bueno, vamos a ver, deshojo la margarita, me cuesta decidir, son indefinidos, insípidos, no toman decisiones, no tienen convicciones, viven un poquito en las nubes, no saben bien lo que quieren, son llevados como las nubes por cualquier viento de doctrina, son como las olas del mar que van, vienen, que hoy tengo ganas de servir, mañana no, que hoy pastor deme que yo le limpio toda la iglesia y mañana no quiero venir más porque en esta iglesia no hay amor. Bueno, esos son los del carácter pasivo, ¿no? Pasivos, indecisos, muy influenciables, ¿no? Todo lo que ven lo quieren comprar, se llevan por lo que escuchan, son muy propensos a ser manejables por los chusmeríos. El chusmerío enseguida, ¿verdad? Le entra por los oídos y compran cualquier soncera, porque son influenciables, siempre van detrás de todo lo nuevo, son permeables, no tienen identidad propia, copian y pegan, es decir, hoy están copiando la personalidad de fulano, mañana la de mengano, no logran tener su propia identidad, porque son influenciables, ¿no? Y tienen también rasgos depresivos, ¿no? Son de desinflarse, de desganarse, de ser melancólicos, de vivir cansados, de vivir fastidiosos,
de cualquier excusa es buena para tirarse a la cama, faltos de voluntad, porque el que tiene carácter pasivo tiene esa tendencia, ¿no?, a la depresión, a que cualquier situación adversa les hace bajar los brazos, les hace sentirse derrotados, vencidos. Yo no sé cuál es el rasgo del carácter que más predomina en usted, si pasivo, si dominante, si arrebatado, si altivo, si una mezcla de las tres primeras, si, pastor, la verdad que no sé, me dejó con la boca abierta, soy un poquitito de esto y un poquitito de aquello. Si usted dice, no, pastor, gracias a Dios, yo lo era en mi pasado, ahora todo esto quedó atrás, gloria a Dios, te felicito, fantástico, aunque nunca nos dormamos en los laureles, siempre por ahí queda alguna raíz que quiere retoñar, que quiere sacar brote. Por las dudas, mantengámonos siempre alertas, porque por ahí algún impulso de arrebatado, algún impulso de altivo, algún impulso de dominante quiera venir a tu vida y crecer nuevamente. Yo oro a Dios para que Dios ponga en tu vida el carácter de Cristo, ese carácter lleno de amor, lleno de fe, lleno de obediencia, de saber escuchar, de saber sujetarse, de aprender a estar ni por encima ni por debajo de los demás. Porque no se trata de eso, sino de estar siempre juntos y a la par. Espero que esta clase, que esta entrega te haya bendecido. Nos reencontramos en la próxima oportunidad. Chao, bendiciones.